¿Qué tal? ¿Cómo están? Fíjense que hoy la doctora Claudia Sheinbaum leyó ante los periodistas que la acompañan día con día en la mañana del pueblo la carta que dirigió a Google por cambio de nombre del Golfo de México, dirigida por el gobierno federal precisamente a Google. Esa carta pues la presentó el canciller Juan Ramón de la Fuente a la empresa, al corporativo, sobre el posible cambio del nombre del Golfo de México en Google Maps en Estados Unidos. Y ahí en esta carta se detalla, aunque parece ser un asunto menor, pero ya está cobrando tintes de también de injerencia indebida del gobierno de Donald Trump, porque en la carta se detalla que la denominación de Golfo de México no obedece a una imposición de una fuente gubernamental única, como erróneamente se lo está sugiriendo Google, sino que es una denominación aceptada y registrada, ya lo habíamos dicho en la anterior ocasión, registrada históricamente, lo cual además de constituir una costumbre internacional se encuentra registrada legalmente. Es decir, no solamente es un documento histórico, es un documento también que tiene un carácter jurídico, puesto que se ubica en los índices de la Organización Hidrográfica Internacional, de la que tanto México como los propios Estados Unidos son parte. Y también, por otro lado, la presidenta Sheinbaum lamentó pues, el accidente aéreo allá en Washington, D.C., envió condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas. Dice la presidenta, muy lamentablemente, siempre nuestra solidaridad a las familias que pierden a un ser querido y a las personas que fallecen en un accidente trágico como de este tipo, y tendrán que ser las investigaciones de las autoridades conducentes allá en Estados Unidos las que aclaren el asunto sobre qué es lo que pasó, cosa que ya prometió Donald Trump en una conferencia de prensa que dio hoy. El señor Trump pues le echa la culpa, fíjense, a Barack Obama y a John Biden, expresidentes del Partido Demócrata, expresidentes de Estados Unidos, porque dice le bajaron a la seguridad aérea y con esto impusieron sobre la seguridad la política, pero el avión, ¿qué creen? ¿De quién es propiedad? El helicóptero con que se estrelló el avión comercial, pues es un helicóptero muy sofisticado, que es de la Armada de Estados Unidos, así es de que ya sabremos, ahí murieron 67 personas y pues las investigaciones deberán continuar, pero por lo pronto la pelota se la lanzó Donald Trump a Obama y a Biden. Dicen que a ambos no les gustan, ya en una expresión racista al extremo de Donald Trump, dice que a John Biden y a Barack Obama no les gusta la gente demasiado blanca. O sea que imagínense ese nivel del presidente también ignorantísimo de Estados Unidos. El otro día platicábamos con amigos que hubiera sido de México si la población ahora allá en Estados Unidos muy arrepentida, una gran cantidad de norteamericanos que votaron por Donald Trump, por lo que está ocurriendo con él, sus ocurrencias, sus amenazas, sus intentos de desestabilización o de provocación a varios países, incluyendo México, Canadá, sus socios comerciales en el TECMEC, que ahora parece más bien guerra comercial por el asunto de los aranceles, sus promesas de que por todos los medios tendrá que comprar Groenlandia, amenazando también por ese lado, amenazando con tomar el canal de Panamá para que regrese a los Estados Unidos, y ahora amenazando a Cuba con el asunto migratorio, donde ya instruyó a sus fuerzas de seguridad para que en Guantánamo, allá en Cuba, 30,000 camas ya sean adecuadas, 30,000 lugares para 30,000 migrantes que serán deportados, según ellos, los exponentes mayores del crimen entre los migrantes. Claro que Díaz-Canel, el presidente cubano, dijo, pues este territorio de Guantánamo también es territorio cubano. El hecho de que lo hayan tomado por la fuerza y de manera ilegal los gringos, pues nosotros no vamos a permitir ese asunto, a ver qué ocurre con la cuestión migratoria ya en relación
con Estados Unidos y la isla. Bueno, luego Claudia Sheinbaum en otro tema también mostró su solidaridad con las víctimas sobre la reciente protesta de María Elena Ríos allá en Oaxaca. La presidenta aseguró que su agresor, llamado Juan Antonio Vera Carrizal, está ya detenido. Siempre va a existir, dice la presidenta, nuestra solidaridad con las víctimas, pero dice que la Secretaría de las Mujeres, o la Secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, ya está en comunicación permanente con ella, que se manifieste públicamente cuando vamos a algún lugar, a cualquier lado, quien sea. Aquí hay libertad de expresión, añade la presidenta, luego de que María Elena Ríos también manifestó que se rendía en su caso, y Sheinbaum pues evitó, por esa cuestión, evitó opinar. Bueno, pues cada quien sufrió una agresión y ahora pues se raja, ¿no? Se rinde, y pues eso me parece mostró extrañeza y también cierto enojo. La doctora Sheinbaum, pues cada quien se manifiesta entonces como a su derecho le corresponda. También salió en defensa de Luisa María Alcalde, la dirigente de Morena, porque ha habido ya muchos ataques en redes sociales en contra de ella, y pues dijo la doctora Sheinbaum respecto a Luisa María Alcalde, es una gran mujer y dirigente. Criticó los ataques en su contra en redes sociales que ha recibido la líder de Morena. Pues nació ya su bebé, una niña, y pues dice la presidenta, hemos identificado que la mayoría de los ataques en redes sociales son bots, trolls, cuentas falsas, son las mismas cuentas que le atacaron a ella en su momento siendo candidata a la presidencia como narcocandidata, o al expresidente López Obrador como narcopresidente. Entonces, estas cuentas pues son las mismas que atentaron o atacaron a las figuras del expresidente y la presidenta ahora, y en este momento apuntan contra Luisa María Alcalde, a la cual felicita públicamente la doctora Sheinbaum. Dice que ya lo había hecho en privado y le hace un llamado para que no se preocupe por estos tipos de ataque, ya que es una gran mujer, una gran dirigente, una mujer de primerísima, y añadió a la presidenta, y pues nosotros luego salimos en su defensa, como muchos también en México, con esta bella y inteligente mujer, Luisa María Alcalde. Más sobre violencia de todo tipo, allá en Yucatán, un linchamiento en Tequit. Pues dice, hay que proceder conforme a derecho, dice la presidenta. Allá está la Fiscalía pues de Yucatán, que trabaja en el caso sobre este linchamiento, y que lo tiene ya también muy claro el gobernador Joaquín Díaz Mena. Entonces la presidenta se ha posicionado en favor de que se proceda, pero conforme a la justicia y a derecho, y que se asignen responsabilidades en este caso. Siempre hay que actuar para que actúe la justicia y asignar responsabilidades, señalando también a los culpables. Luego, otro ataque contra otra mujer, contra otra dama. Recordamos el caso del Fofo Márquez, este tuitero, o más bien youtubero, que atentó contra la vida de una señora mayor de 54 o 50 y tantos años. Dice la presidenta, sin casos como estos, cero impunidad al feminicidio, porque reveló, contó una historia de cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, le tocó un debate con el fiscal de Morelos en ese entonces, en donde la Fiscalía de la Ciudad de México se denunció a la propia Fiscalía de Morelos porque estaban cubriendo o encubriendo un feminicidio desde allá, desde Morelos, y Sheinbaum resalta que toda muerte por violencia pues es terrible, como se dé, pero que en el caso del feminicidio es la muerte violenta por el solo hecho de ser mujer. En este asunto del influencer, el Fofo Márquez, que ya fue sentenciado ayer a 17 años de prisión por tentativa de feminicidio, lo cual provocó pues muchos comentarios en las redes sociales, la mayoría en contra de este tipo
que golpeó sin piedad a esta mujer, a esta dama, repito, de mayor de 54 años o por ahí tenía, allá en Naucalpan, también aquí en el Estado de México, de acuerdo a los videos que circulan, que usted ya debe haber conocido en su momento, porque circularon masivamente en todas las redes sociales desde hace meses. Así es que el tipo ya está en prisión, 17 años le tocan de encierro a este infeliz. Y luego también, pues, adivinen qué, el INAI, que es el Instituto de la Transparencia, que afortunadamente ya desapareció, pues se reveló hoy una corrupción tremenda ya en la Federación, con la Federación Mexicana de Fútbol y boletos para el Mundial. Claudia Sheinbaum, según se enteró y lo hizo ya del conocimiento público, por eso se lanzó contra el extinto INAI, luego que se diera a conocer que los trabajadores habían cometido actos de corrupción al ofrecer bajarle multas a la Federación Mexicana de Fútbol a cambio de que la Federación les diera boletos para ir al Mundial. Sheinbaum adelantó que se realizará pues una investigación más a fondo de este caso. Era un instituto, dice afortunadamente, destaca la presidencia. Esto quiere decir que pues es relativamente reciente la corrupción en el caso del INAI, Federación Mexicana de Fútbol, como otros en los que los fachos, los panistas han defendido al INAI, pues no solamente eran los centros nocturnos, los lujos que se daban y los privilegios, grandes sueldos sin trabajar realmente en serio, y por eso ahora se agrega el de la Federación Mexicana de Fútbol, donde se va a realizar una investigación y se les va a exhibir como corresponde. Así es de que, pues ahí están las cosas, los fachos, la derecha, el PAN, como también han acusado los fraudes en el Infonavit y en otros rubros a los panistas y priistas. Desde luego, por ahí ya se menciona que ¿cómo se llama? Felipe Calderón, el Borolas, el comandante Borolas, recuerda la figura de José Bonaparte, aquel que Napoleón Bonaparte, su hermano, mandó al gobierno de España en la época de desplazamiento de Felipe, el rey Felipe VI o VII, para hacerlo a un lado e imponer a su hermano, al José Bonaparte, que le decían el Pepe Botella. El Pepe Botellas, pues aquí el fecal o el Felipe Botella, pues parece ser involucrado de alguna forma en los fraudes que se hicieron contra el Infonavit, pues Felipe Botellas y su gente. Así es de que así están las cosas y ya veremos qué va resultando mientras más se destapa la cloaca de la corrupción en los gobiernos del PRIAN, pues más pequeñitos se hace la proposición y los medios a su servicio de manipulación tradicionales que usted ya conoce. Gracias, hasta la vista.